Bueno, vamos a volver a Juan capítulo 13. Tuvo el otro día Guillermo, considerando este capítulo. Estamos considerando los últimos días, lo que se dio en llamar la última cena, la vez que el Señor comió con los suyos, ya despidiéndose. El Señor venía despidiéndose, diciéndoles que era necesario que el Hijo del Hombre fuese entregado en manos de pecadores y que fuese crucificado. Pero en este último encuentro, el Señor empezó a dar enseñanzas muy importantes. Y el domingo pasado recibíamos una de ellas, que fue el lavado de los pies. En aquel lugar que era prestado, bueno, lo único que estaba era el lugar, no había nadie que atienda. Y bueno, todos se sentaban a la mesa con el Señor. También hubo una discusión entre ellos, a ver quién iba a mandar cuando el Señor no estuviese. Y el Señor, percibiendo esto, decidió darles esta enseñanza práctica. Dice que se quitó el manto, tomó un lebrillo, una palangana, se ciñó y comenzó a lavar los pies de los discípulos, lo cual generó gran estupor, de manera que Pedro dijo, de ninguna manera, esto no puede ser. Pero bueno, el Señor le dijo, si yo, el Señor y el Maestro, os he hecho estas cosas, pues diciendo, ¿qué queda para ustedes, no? Lavarnos los pies los unos a los otros significa ayudarnos los unos a los otros, nos decía Guillermo, amonestarnos con conocimiento y con afecto también, con amor, ¿no? Porque a veces lo podemos hacer mal, el agua para lavar los pies está muy caliente y lo quemamos al hermano, así que tiene que ser de parte de Dios. Con conocimiento sí, y con mucho amor, decirnos, ¿no? Diciendo, hablando la verdad en amor, crezcamos, siguiéndola. Así que bueno, pero este encuentro tan especial que dejó en ellos esta lección y tan importante, que es la de servirnos unos a otros, servirnos, ayudarnos, continúa con una nota negra, por así decirlo, que es la traición de Judas. Esto se había generado, ya Judas había convenido con los sacerdotes judíos y demás entregar al Señor y se fijó un precio. ¿Qué me queréis dar? Y bueno, le fijaron 30 piezas de plata, 30 monedas de plata, y dijo, bueno, entonces al que yo señalare en aquel momento, ese es, tómenlo, llévenlo. Bueno, vamos a leer el capítulo y hacer alguna reflexión con la ayuda de Dios. Estábamos en el capítulo 13, decíamos, entonces, después de lavar los pies, dice el Señor, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieseis. No hablo de todos vosotros, estaba Judas allí, no hablo de todos vosotros, a quienes yo he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar, su pie. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe a mí, el que me recibe, al que yo enviare, me recibe a mí. El que me recibe a mí, recibe al que me envió. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban los unos a los otros, dudando de quién hablaba, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo dar el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué lo dijo, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, era el tesorero, que Jesús le decía, comprá lo que necesiten para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él hubo tomado el bocado, luego salió y ya era de noche. Entonces cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado,
y si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, lo digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, así también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Aquí nomás en el relato, este pasaje, estos capítulos tan especiales. Dice el Señor, en esta noche uno me va a entregar. Y bueno, eso generó toda una conmoción, preguntaban, ¿seré yo, Señor? Ellos mismos decían, el Señor sabe, ¿seré yo? Y bueno, Pedro quería saber, le hizo señas a Juan, que estaba cerca del Señor, una hermosa figura, dice que estaba recostado sobre el pecho del Señor. Estaba muy cerca del Señor, y para saber algunas cosas, hermanos, hay que estar muy cerca del Señor, si no, no se escuchan, no se saben. Cerca, muy cerca. Así cantamos a veces el himno, cerca del Señor. Y le dice Juan, Señor, ¿de quién estás hablando? Y el Señor le dijo, bueno, el que moja el pan en el aceite conmigo, ese es. Judas es un nombre muy común. En aquellos tiempos llamarse Judas era como llamarse Oscar, Raúl, era un nombre muy común. Y tenía que ver con la tribu de Judá. Judá significa que alaba a Dios. Todo un nombre hermoso, puesto en una persona que se la va a recordar por siempre como el traidor, como aquel que vendió al Señor por unos pesos. 30 monedas de plata valía un esclavo. En esa época había esclavitud. ¿Cuánto valía un esclavo? 30 piezas de plata. ¿Por cuánto vendió el Señor a Judas? Por lo que valía un esclavo. ¿Qué me queréis dar? Yo lo entregaré. Le dieron 30 piezas de plata y él dijo, al que yo señalare, ese es. ¿Qué otra cosa es? Era tesorero. Era el que llevaba la bolsa, tenía una función, estuvo junto a los discípulos por 3 años, vio la alimentación de los 3.000 y de los 5.000, vio cómo el Señor resucitaba al hijo de la viuda de Naín, lo vio hacer todos los que vieron todos, los apóstoles. Él era uno de los 12, muy cerca del Señor, tenía un ministerio, era el que llevaba la economía del grupo, mujeres nobles servían al Señor con dinero, esto se administraba, se sufragaban los gastos, o sea que el Señor le había confiado una tarea muy importante, como es la administración de los dineros en la casa de Dios. Sin embargo, no era del Señor. Y esto nos llena de escalofrío, ¿no? Que se pueda estar tan cerca del Señor y no haberle conocido. Hay una particularidad en la vida de Judas. Si ustedes recorren el Nuevo Testamento, Judas jamás llamó Señor al Señor Jesús. Siempre le llamó Maestro. Nunca lo llamó Señor. Siempre le llamó Maestro. No se puede llamar al Señor Jesús Señor sino por el Espíritu, dice la palabra. Y Judas lo llamaba así, Maestro. Uno de los 12, un apóstol, vio hacer milagros, considerado, tiene una responsabilidad y sin embargo no es del Señor. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, esto es posible, por eso el Señor Jesús había dicho en su momento, por sus frutos los conocerán. Por sus frutos los conoceréis. Porque muchísimas personas hablamos de Dios. Y tan difícil tampoco es. Es un poco de estudio, algunas cosas más. Se puede estar en una congregación, se puede hacer determinada tarea, pueden pasar los años y tener esta experiencia sería terrible de no pertenecer al Señor. Esto es lo que le pasaba a Judas. Una responsabilidad enorme. Sin embargo, no era. Quería leer con ustedes 2 versículos, uno en 2 Timoteo, capítulo 3, verso 1, le dice Pablo a Timoteo, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural,
implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de él. Qué lista, ¿eh? Qué lista terrible. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. En Tito dice, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Por eso, hermano, esta lección del Señor tan importante. A la persona no se la conoce por lo que hace, por lo que dice, perdón, sino por lo que hace. Por lo que hace. Son las obras las que dan testimonio de nuestra fe. La fe de cada uno de nosotros se evidencia en la forma que vivimos. Esa es nuestra fe. Las palabras tienen peso y las de Dios sí, y hay muchas palabras más. Y a veces estos falsos obreros usan la palabra de Dios. Se escuchan muchas personas por todos los medios, se habla de Dios, gente que a veces ha llegado en medio nuestro, llegó en un lugar y mencionaban a Dios y a Jesús y después se escuchan hechos terribles en medio de esos grupos, que a veces llamados cristianos, a veces no, problemas de dinero, de inmoralidad, cosas terribles que leíamos recién, tienen apariencia de piedad, pero no lo son. Cualquiera que veía a Judas diría, es un apóstol, como Pedro, como Juan. No, era el hijo del diablo, un hijo del diablo, que ya estaba destinado a hacer esta tarea de entregar al Señor. Por eso tener este cuidado. Muchos han sido lastimados por estos falsos cristianos, ¿no? Que cada vez crece más. Se estima que en Argentina hay 4 millones de creyentes. Si en Argentina hubiese 4 millones de creyentes, Argentina sería otra. Posiblemente haya 4 millones de profesantes, pero ¿cuántos de ellos son del Señor? Solamente Dios lo sabe. Conoce el Señor a los que son suyos, dice el texto bíblico, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Conoce el Señor a los que son suyos. Él sí conoce. Él conocía a Judas quién era. No elegí yo a ustedes 12 y uno es traidor. El Señor sabía exactamente. Le lavó los pies a Judas. ¿Qué habrá sentido Judas cuando el Señor le lavaba los pies, sabiendo que ya lo había vendido y que lo había señalado para que lo lleven y lo aten como lo ataron y lo llevaron? Le está lavando los pies y él está ahí inmutable. Le dio el pan mojado en aceite, que es la porción que se le daba al anfitrión, al invitado de honor. Le dio todas las posibilidades. Hasta el último momento, cuando venía Judas a señalarlo con un beso, que era la señal para que tomen al Señor, el Señor lo llama a la reflexión diciendo, con un beso entregas al Maestro. En otro evangelio dice, amigo, ¿a qué vienes? Realmente, ¿qué pasará adentro? Conoce el Señor a los que son suyos. Solamente Él puede decir quiénes son los verdaderos cristianos y los que no. ¿Y nosotros cómo nos damos cuenta? Por los hechos de su vida, no por las palabras. Por la forma en que vive, por la forma que Dios se manifiesta en la vida de él o de ella. Bueno, esa es la fe y nosotros tenemos que mirar esas cosas, no los discursos. Cualquiera escucha, oh, este hombre debe, no sé, levitar. No, es como cualquiera y muchos son falsos apóstoles, decía el apóstol Pablo, obreros fraudulentos. Y el pueblo de Dios tiene que cuidarse de todas estas cosas. Le da el pedazo de pan y dice que salió y ya era de noche. Siempre me llamó la atención este texto bíblico, ¿no? Salió y ya era de noche. Como que el Señor le había dado todas las oportunidades. Luego que tomó el pan, salió y ya era de noche. Esto también me hace pensar que se puede estar cerca del Señor, vivir un montón de cosas, no ser del Señor.
Es muy importante que cada uno tenga el testimonio en sí mismo de que el Señor Jesús es su Señor y su Salvador, que no es un discurso, que es la realidad de su vida, que el Señor gobierna la vida y su corazón, que realmente le pidió perdón por sus pecados con lágrimas, le recibió como Señor y Salvador, que en su vida hay un antes y un después, antes de Cristo y después de Cristo. El Señor es una bisagra en la historia de la humanidad, por eso el tiempo se cuenta antes de Cristo, después de Cristo. Y la vida de los seres humanos es antes de Cristo, después de Cristo. De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, dice la Biblia. Este es el cambio. No es una profesión de fe. Hay muchas personas que son profesantes, cristianos profesantes. ¿Qué significa? Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Hay un discurso doble. Tienen un discurso verbal y tienen un discurso en las cosas que hacen. No coinciden. Algún problema hay. Tiene que ver lo que hace con lo que dice y lo que dice con lo que hace, para ver que es un verdadero hijo de Dios. Y si no hay que tener cuidado. El Señor le dio esta última oportunidad. Salió y ya era de noche. Hay personas que han escuchado el Evangelio durante años. Y lo han dejado para otra vez, durante años también. Le dijeron al apóstol Pablo, después que Pablo predicó, bueno, ya te oiremos en otra oportunidad. Por el momento no, después. Algunos nos han dicho, mira, ahora estoy con muchas cosas, estoy en una etapa de mi vida complicada. Yo después sí. Después, otros dicen, bueno, mira, tengo este problema, tengo aquel problema. Después, y el Señor Jesús le dijo a Zaqueo, el publicano, desciende ahora de aquel árbol que se subió para verlo pasar. Desciende ahora, porque es necesario que yo more hoy en tu casa, no después, hoy. Si vos realmente no sos del Señor y no tenés el testimonio vivo en tu corazón de que Jesucristo es el Señor y el Salvador de tu vida, le rendiste la vida y vivís conforme a tus dichos, el tiempo es hoy. No lo dejes para mañana. La Biblia dice, si escuchás hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. No pienses que puede ser mañana tu entrega incondicional a Cristo. La entrega a Cristo es incondicional. Es como cuando un prófugo durante muchos años, es muy difícil estar prófugo durante muchos años, y decide un día ya entregarse a la justicia. Entonces cuando va, le sacan el reloj, le sacan el cinturón, le sacan todo lo que lo pueda lastimar y se entrega. Y se entrega a un sistema carcelario que tal vez lo haga peor de lo que entró. Pero cuando una persona se entrega al Señor Jesús sin reserva alguna, sin pero, como dice el himno, sin más decir que a otro yo no puedo ir, y tú me invitas a venir, bendito Cristo, vengo a ti. Dejo atrás el mundo y sigo a Cristo. Así decía una canción, dejo atrás el mundo y sigo a Cristo. Un antes y un después. Porque puede ser que a futuro ya sea de noche. Ya no haya más oportunidad. Por eso es que si oís hoy la voz de Dios que te vuelve a llamar a una entrega incondicional, no solamente a que creas, a que pongas en las manos de Dios tu vida, para que Él haga como le parezca mejor. Y sin duda lo que Él piensa es mejor que lo que pensamos nosotros. Si no te entregaste al gobierno de Dios, hoy es el momento para que lo hagas, porque posiblemente no haya un mañana. Yo no quiero ser catastrófico, es la realidad. Ayer alguien me comentaba, volviendo en estos días de vacaciones, un accidente contra un camión, 4 jóvenes muertos. 4 jóvenes muertos. ¿Cuál es la idea? Que los jóvenes no mueren. Sin embargo, los jóvenes se mueren también y las personas mueren de repente. Por eso que el tiempo es hoy. Y si vos seguís rechazando la gracia de Dios, posiblemente el día de mañana no haya para vos oportunidad. Y lo único que te espera es una eternidad de perdición lejos de Dios.
Por eso es tan importante, y Judas es como un semáforo amarillo para toda la humanidad, de que se puede estar cerca del Señor, de que se puede servir al Señor, de que se puede estar en medio de los que son del Señor y no ser del Señor. ¿Qué vas a hacer con esta advertencia de Dios? Acordate, Judas, uno más entre ellos. Tiene un servicio, tiene una profesión de fe, es apóstol, no es del Señor. Yo te pregunto, ¿sos vos del Señor? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro de tu salvación? ¿Cuál es tu actitud frente a la muerte? La gente por naturaleza le tiene miedo porque es algo desconocido. ¿Cuál es tu actitud frente a la muerte? Si viniese hoy, si golpease a la puerta hoy, ¿dónde vas a pasar tu eternidad? La gente apagó este pensamiento diciendo, bueno, no, muerto el perro se acabó la rabia, ahí te entierran, ya no va más. No, no es así, la Biblia no dice. Dice que está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Un juicio de ojos inescrutables como son los de Dios, que entiende las intenciones del corazón donde nadie se podrá justificar. Por eso que el tiempo es hoy para arrepentirse y entregarse incondicionalmente, significa sin poner ninguna condición. Acá estoy, Señor, acá estoy. Te pido perdón por mis pecados. Caminé lejos tuyo, vos sabrás lo que habrás hecho. Se lo tenés que decir al Señor. Los pastores no perdonamos pecados, los curas tampoco, los rabinos tampoco. No hay quien perdone pecados sino Dios. Confesalo, convertite a Cristo. Hoy se le dice a la persona, acepte, venga. Bueno, mire, es una parte, acepte y venga, pero conviértase, porque si no, no va a poder ver el reino de Dios. Y mi responsabilidad en este momento es decirlo. Y que quede claro, ¿sos del Señor o no sos del Señor? O profesás, pero tu vida vive de otra manera. Yo viví las dos experiencias. Lo conté muchas veces, en tantos años. A los 18 años comencé a ir a una iglesia, me invitó una tía mía que era cristiana. Y por 3 meses estuve reuniéndome con ellos, realmente buenas personas, acá en Parque Chas, y realmente me sentía muy a gusto en ese lugar, pero yo conservaba la forma de vivir que cualquier joven llevaba hasta los 22 años. Por lo tanto, cuando terminaba la reunión, yo me iba con mis amigos y seguía viviendo como siempre, con la diferencia que había conocido algunas verdades de la Biblia y que me gustaba y que el entorno donde iba era bueno, pero después de eso venía la otra parte donde yo seguía viviendo de esa manera. Entonces siempre cuento que me fui de ese lugar diciendo, yo puedo creer lo que ellos creen, yo no puedo vivir como ellos viven. Yo puedo creer lo que ellos creen, porque me preguntaban, ¿usted cree en vos crees, para un joven, ¿no? ¿Vos crees en esto? Y yo dije que sí. Y ya me dieron como que era un hijo de Dios y todo. Sin embargo, yo dentro mío veía, yo tenía mis cigarrillos en el saco, no es un pecado capital, me refiero, los tenía, los fumaban a la puerta por respeto, me pasaban a buscar mis amigos y me iba de gira, como siempre. Nada más que me volví a ese lugar, pero me sentí tan mal un día que tomé la mala decisión de irme. Y Dios, que es tan bueno, tomó la decisión de esperarme. Y 4 años después vine incondicionalmente. Señor, el cinturón, la llave, mi vida. Allí se entregan en la prisión, para mal. Si vos te entregás así a Cristo, será para bien. Para bien en esta vida. Te va a ir mejor en esta vida. Y vas a poder ver el reino de Dios en la otra vida. Judas, lamentablemente, se perdió. Se perdió eternamente. Qué oportunidad que tuvo, qué oportunidad que tenemos todos hoy de escuchar libremente. El Señor terminó diciendo un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros, así como yo os he amado, que también se amen unos a otros. Para amarnos unos a otros es necesario tener el amor de Dios en nuestro corazón, si no esto es imposible. El amor de los seres humanos no alcanza, se resfría con mucha facilidad. Por eso que el profesante cristiano que realmente no es de Cristo, a la menor ofensa o problema, desapareció. No puede dar lo que no tiene.
Es el amor de Dios el que todo lo espera, que todo lo cree, que todo lo soporta. No es el del hombre, es una definición del amor de Dios. Y a menos que tengamos una relación fresca con el Señor, esto va a ser imposible. En esto, dijo el Señor, conocerán todos que son mis discípulos, en que predican bien, en que siempre van a la reunión, en que hacen bien si pueden. No, en que se aman los unos a los otros. El diablo puede imitarlo casi todo. Se disfraza como ángel de luz, dice la Biblia. Y no tiene peor disfraz que una camisa, una corbata y una Biblia abajo del brazo. Es un predicador, es un hijo del diablo. Profesa conocer a Dios. Su vida, los escándalos sexuales, los problemas de dinero, lo niegan. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieses amor los unos con los otros. Hermanos, el amor es el distintivo del pueblo de Dios. El diablo hace milagros. El diablo hace milagros. El diablo provee plata. El diablo sana. Hace muchísimos años viajaban contingentes de micros a Brasil. Había un sanador famoso. Y algunos se sanaban. ¿Cómo puede ser? El diablo sana. El diablo hace milagros. Cuando Moisés fue a la corte del faraón, Dios le dio algunas indicaciones para validar lo que iba a decir y de parte de quién venía. Tuvo la posibilidad Moisés de tirar una vara al suelo que se haga culebra. Pero el faraón llamó a sus magos, hicieron lo mismo. Y ya está. ¿Quién es de Dios? Vos tiraste la vara, se hizo culebra, vinieron los magos, que no tienen nada que ver con Dios, hicieron lo mismo. Y así empezaron a hacer y a hacer lo mismo y a hacer lo mismo. El diablo no puede amar porque es homicida desde el principio, dijo el Señor. Puede predicar, puede hacer milagros, puede sanar, puede proveer, pero no puede amar. Así que para amarnos unos a otros, hermanos, realmente necesitamos que todos tengamos la convicción de que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Eso ocurre cuando nos entregamos al Señor sin reservas. Dios nos da su Espíritu y a través de su Espíritu derrama su amor en nuestros corazones. Y eso nos permite amarnos unos a otros. Así que, hermanos míos, una luz amarilla se enciende en la palabra de Dios. Vamos a hacer un momento ahora de silencio, de reflexión. Hermanos, vamos a chequear la vida. Todas las personas que estamos acá. Acá seguramente hay personas que son del Señor y personas que no son del Señor. Lo sabe Él, yo no lo sé. Usted mismo tal vez no lo sepa de mí. Yo lo escucho acá. No. Tendría que ver la forma de vivir. Decía un gran siervo de Dios, el hombre o la mujer es un hombre o mujer de Dios cuando su familia así lo dice, que son los que viven con Él. Acá estamos 6 horas por semana, más o menos. Mi señora y mis hijos están cerca mío todo el tiempo. Son ellos los que lo tienen que decir. A veces hay que dar buen testimonio, que significa portarse bien. No. El buen testimonio lo dan los demás de nosotros. Es distinto. De Timoteo todos daban buen testimonio. Son los demás los que dan testimonio de nosotros. Quiera Dios que nadie esté confundido en medio nuestro. Que nadie esté como estuve yo hace tantos años. 18 años tenía, me convertí a los 22. Y que los que estamos acá estemos todos convertidos. De manera que si hoy morimos, automáticamente estamos en presencia de Dios. Y si no, estaremos en presencia de la oscuridad eterna, donde el fuego no se apaga y el gusano nunca se muere. ¿Qué significa? Que nada deja de ser, que es para siempre. Vamos a hacer un momento de oración, de considerar, si alguno tiene que considerar, piénselo, es necesario que hoy yo more en tu casa. Después, salió Judas y ya era de noche. Oramos a Dios.
Amado Padre que estás en el cielo, cuando consideramos estas cosas, se estremece también nuestro corazón, recordando las palabras, Señor, de tus discípulos que decían, seré yo, Señor, seré yo. Tu Espíritu da testimonio al nuestro de que somos tus hijos. Y quisiéramos que en esta mañana todos tengamos el mismo testimonio. Señor, que no haya en medio nuestro personas que no hayan entregado su vida sin reserva al gobierno tuyo, Padre del cielo, para que te manifiestes en la vida de ellos. Señor, que pueda ser un día de reflexión y de salvación, de manera que si alguno no lo ha hecho, hoy mismo, Señor, al terminar el culto, pueda entregarse a Cristo. Señor, danos la bendición a aquellos que ya llevamos muchos años. Señor, que este distintivo, que es el amor tuyo en nosotros, se manifieste y podamos vivir, Señor, realmente como hijos tuyos. Te lo pedimos agradecidos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, vamos a desayunar, como hacemos siempre.